¿Alguna vez te has parado a pensar si estás viviendo tu verdadero propósito? No importa tu edad, Dios tiene un plan para ti. Es más, es ahora, en la madurez, que finalmente puedes descubrir lo que Él tiene preparado para tu vida. Quizás te sientas perdido, pensando que ya es hora o que los mejores días ya quedaron atrás. Pero te aseguro, la madurez no es el fin de tu propósito, es la oportunidad de experimentar algo aún más poderoso. En este video, revelaremos cómo encontrar la verdadera dirección espiritual después de los 55 años y cómo puedes vivir el plan divino con más claridad, más sabiduría y más propósito. ¿Te preguntas cómo? La respuesta está más cerca de lo que crees, y lo que aprenderás hoy puede cambiar por completo la forma en que ves tu viaje espiritual. Antes de empezar, necesito pedirte algo. Suscríbete al canal ahora. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritos y no quieren perderse el contenido transformador que tenemos reservado para ustedes. Quédate hasta el final, porque lo que aquí vamos a compartir podría ser la clave que has estado buscando para finalmente vivir el propósito que Dios tiene para ti. La madurez espiritual es una etapa de la vida que a menudo se pasa por alto, pero en realidad es una de las etapas más poderosas y reveladoras del camino de fe. Con el paso de los años, acumulamos experiencias que nos permiten ver la vida desde una perspectiva diferente, más profunda y enriquecida por la sabiduría adquirida. A medida que envejecemos, la velocidad de la vida disminuye y nos volvemos más capaces de reflexionar sobre los caminos que hemos tomado y sobre la presencia de Dios en nuestra historia. La madurez espiritual, por tanto, es una oportunidad única para profundizar nuestra conexión con Dios y comprender más claramente el propósito divino en nuestras vidas. Muchos, en su juventud, están impulsados por el deseo de conquistar el mundo y alcanzar metas materiales, pero en la madurez, la búsqueda de significados más profundos se convierte en una prioridad. Esta nueva etapa trae consigo una mayor libertad para explorar la espiritualidad de una manera más seria y comprometida. Cuando somos jóvenes, a menudo estamos abrumados por responsabilidades, deseos y presiones externas, lo que dificulta conectarnos más íntimamente con la espiritualidad. Sin embargo, a medida que maduramos, a medida que aprendemos a lidiar con las pérdidas, los cambios y los desafíos de la vida, comenzamos a darnos cuenta de que hay algo más allá de lo que es visible a nuestros ojos. La madurez espiritual nos da la capacidad de mirar al pasado con gratitud y al futuro con esperanza. Es una oportunidad para recalibrar nuestra vida interior, comprender los errores que cometimos y descubrir cómo la misericordia divina nos ayudó a superar las dificultades. Esta visión renovada nos permite percibir de modo más claro y profundo la acción de Dios en nuestra vida, como guía constante, incluso en la adversidad. Otro aspecto importante de la madurez espiritual es la oportunidad de fortalecer nuestra fe a través de la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras. En esta etapa, muchas personas se sienten más motivadas a dedicar más tiempo a la reflexión y a buscar una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Esto no significa que las personas mayores tengan todas las respuestas, sino que tienen una disposición más consciente a buscar la verdad. Este camino de crecimiento espiritual puede enriquecerse con la experiencia de vida, permitiéndonos integrar la sabiduría adquirida en nuestro caminar de fe. A medida que nos acercamos a Dios, estamos llamados a vivir más auténticamente, libres de presiones externas y con un corazón más moldeado por el amor divino. La madurez espiritual es, por tanto, una oportunidad de oro para fortalecer nuestra conexión con Dios y vivir la vida conforme a su propósito, sin prisas,
con la confianza de que estamos exactamente donde debemos estar. La idea de que el propósito divino tiene un límite de edad es un concepto que lamentablemente a menudo se instala en la mente de las personas. Cuando somos más jóvenes, creemos que la vida tiene un momento adecuado para lograr grandes cosas, buscar el éxito y cumplir los sueños de Dios. Sin embargo, el propósito divino no sigue una línea de tiempo limitada por la juventud o la vejez. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y ese plan no se interrumpe ni se disminuye con el paso de los años. De hecho, a menudo, a medida que envejecemos, la capacidad de comprender y vivir ese propósito se vuelve más clara y precisa. La sabiduría adquirida a lo largo de la vida, combinada con la tranquilidad y reflexión que vienen con la madurez, crea un espacio fértil para que vivamos nuestro llamado de manera plena y significativa. Aunque la juventud suele asociarse con los logros y la aventura, la madurez trae consigo una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir el propósito de Dios. Con el paso de los años, nuestra perspectiva de la vida y de la fe se ajusta, y con eso surgen nuevas oportunidades para cumplir aquello para lo que fuimos creados. Muchas personas descubren que el propósito divino no está solo en los grandes logros o hechos visibles, sino en las pequeñas acciones diarias que reflejan el carácter de Cristo. Con la madurez, el servicio a los demás, la oración, la paciencia y la sabiduría se convierten en áreas donde podemos ver y cumplir nuestro propósito de maneras más simples, pero igualmente poderosas. El envejecimiento, por tanto, no disminuye nuestro valor espiritual ni la importancia de nuestras acciones. Al contrario, nos da la oportunidad de servir con más experiencia y discernimiento. Además, muchos de los mayores ejemplos de fe en la Biblia provienen de personajes que vivieron su propósito divino en diferentes etapas de la vida. Moisés, por ejemplo, fue llamado por Dios para guiar a los israelitas cuando ya era anciano, y no se sintió disminuido por ello. Del mismo modo, Abraham, que vivió muchos años antes de recibir la promesa de Dios de que llegaría a ser padre de muchas naciones. Estos ejemplos nos enseñan que el propósito de Dios es eterno y que Él nos llama a cumplir su voluntad en cualquier etapa de nuestra vida. Nuestro papel, por tanto, es estar atentos a su voz, independientemente de nuestra edad, y comprender que Dios no limita nuestra capacidad de vivir según su plan. El propósito divino no se limita a una fase de la vida, sino que está presente en todas las etapas si permanecemos dispuestos a escuchar y seguir su guía. A medida que pasan los años, muchas personas comienzan a cuestionar su verdadero propósito y cómo pueden escuchar la voz de Dios con mayor claridad. La madurez nos da la oportunidad de darnos cuenta de que la vida no se trata de buscar el éxito o la satisfacción personal, sino de comprender el plan divino y cómo podemos encajar en él. Para muchos, la madurez es el momento ideal para profundizar su conexión con Dios, y una de las maneras más poderosas de hacerlo es aprendiendo a escuchar su voz. A medida que envejecemos, la presión externa disminuye y la calma interior crece, lo que crea un espacio perfecto para escuchar lo que Dios tiene que decir. La práctica de la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras se vuelve más significativa, y es a través de este proceso que podemos comenzar a discernir la voz divina en nuestras vidas. Escuchar la voz de Dios en la madurez no es algo que sucede mágicamente o instantáneamente, sino más bien a través de un proceso continuo de discernimiento espiritual. Una de las primeras cosas que las personas aprenden a lo largo de sus vidas es que la voz de Dios no siempre es tan clara o audible como imaginamos. Llega de manera sutil, en un sentimiento de paz, en un pensamiento que viene a la mente durante la oración o incluso en la experiencia cotidiana.
Esta voz a menudo se manifiesta en nuestras reflexiones internas, en las conversaciones con los demás y en las decisiones que tomamos basados en la guía divina. Para aquellos con más experiencia de vida, las decisiones y los caminos tomados a lo largo de los años pueden servir como una base sólida para discernir la voz de Dios con mayor precisión y confiabilidad. La madurez nos enseña a confiar en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, mientras nos prepara para los pasos futuros. Uno de los aspectos más poderosos de escuchar la voz de Dios en la madurez es que a menudo implica una comprensión más profunda de su voluntad divina. Durante la juventud, la búsqueda de respuestas e identidad es constante, pero en la madurez las personas comienzan a darse cuenta que el verdadero propósito no está en lograr grandes cosas o hacer algo extraordinario, sino en vivir según los principios de Dios de una manera sencilla y verdadera. Es en este punto que muchos comienzan a darse cuenta de cuánto Dios ya los ha guiado en su viaje y cómo Él continúa dirigiendo sus vidas. Escuchar su voz, entonces, se convierte en algo más que una mera experiencia personal. Es una manera de alinearse con el plan eterno de Dios, un llamado a vivir significativamente, ya sea en el servicio a los demás, la oración, el estudio de las Escrituras o la rutina diaria de la vida cotidiana. La madurez espiritual nos enseña que, independientemente de nuestra edad, siempre hay algo nuevo que aprender y un nuevo llamado que cumplir. A medida que envejecemos, a menudo comenzamos a reflexionar sobre el significado de nuestras vidas y el legado que dejaremos para las generaciones futuras. La sociedad tiende a centrarse en la juventud, la apariencia y el éxito material, lo que hace que la madurez a menudo sea vista únicamente como un período de decadencia. Sin embargo, la verdadera sabiduría espiritual nos enseña que el envejecimiento es en realidad una oportunidad para vivir con aún más gracia y propósito. Envejecer con sentido significa mirar la vida de una manera más amplia, donde el foco ya no está solo en lo que podemos lograr, sino en cómo podemos servir al propósito de Dios y a los demás. El propósito de Dios en nuestras vidas no está limitado por la edad, sino que se vuelve más claro a medida que reflexionamos sobre el camino de fe que hemos recorrido hasta ahora. Vivir con propósito en la madurez también implica aceptar los cambios y las pérdidas que vienen con el paso de los años. La pérdida de seres queridos, el deterioro de la salud física o incluso la jubilación pueden traer desafíos, pero también pueden ser momentos de profunda transformación espiritual. En lugar de ver estos cambios como obstáculos, podemos elegirlos como oportunidades para crecer más profundamente en la fe. El proceso de envejecimiento es una oportunidad para renovar nuestra espiritualidad y alinear nuestras acciones diarias con los valores divinos, enfocándonos más en servir a los demás, abrazando la sabiduría adquirida a lo largo de los años y construyendo una vida de gratitud y en paz. A medida que envejecemos, tenemos la oportunidad de dejar un legado de fe, un testimonio de perseverancia y de cómo confiar en Dios, sin importar las circunstancias. Además, vivir con propósito en la madurez también implica comprender que cada etapa de la vida tiene un papel específico en el plan de Dios. La madurez nos da una visión más clara y profunda de la vida espiritual. Ahora más que nunca podemos vivir más intencionalmente, cultivando momentos de oración, reflexión y servicio. No se trata de hacer grandes cosas ni de alcanzar reconocimiento, sino de vivir sencilla y fielmente, con el corazón centrado en el reino de Dios. El llamado divino no se limita a una etapa de la vida, sino que sigue siendo válido en todas las edades.
Envejecer con propósito significa estar abierto a ese llamado en cualquier momento y elegir vivir con dignidad, gracia y un profundo sentido de significado, sin importar la edad. La madurez nos ofrece una oportunidad única para detenernos y reflexionar sobre nuestras prioridades. Durante nuestra juventud, a menudo estamos ocupados con la búsqueda del éxito, el reconocimiento y la construcción de una carrera. Sin embargo, a medida que envejecemos, estas presiones disminuyen, dándonos espacio para reflexionar sobre lo que realmente importa. Redefinir nuestras prioridades es un paso fundamental para encontrar la dirección espiritual, ya que nos permite colocar a Dios en el centro de nuestra vida, ya no como algo secundario o postergado, sino como el propósito y la razón de nuestra existencia. Lo que realmente buscamos en la vida, lo que valoramos y cómo utilizamos nuestro tiempo son preguntas que se hacen más evidentes y urgentes a medida que maduramos. La clave para encontrar la verdadera dirección espiritual es tener el coraje de dejar ir lo que ya no es esencial y centrarse en lo que realmente trae paz y significado. Restablecer las prioridades espirituales no significa abandonar otros aspectos de la vida, como la familia, el trabajo o los amigos, sino más bien colocarlos bajo una lente espiritual. Al hacerlo, vemos cómo nuestras decisiones diarias pueden reflejar los valores de Dios y cómo podemos alinear nuestras acciones con su voluntad. Por ejemplo, mientras que la juventud suele centrarse en los logros externos, la madurez nos enseña a buscar la paz interior, el servicio a los demás y el crecimiento espiritual. La oración, el estudio de las Escrituras y la adoración a Dios se convierten no solo en prácticas religiosas, sino en el fundamento de una vida centrada en el propósito divino. Cuando comenzamos a percibir las prioridades de Dios para nosotros, nos damos cuenta de que su voluntad para nuestras vidas es profundamente transformadora, llevándonos a vivir más plenamente y en alineación con el amor divino. Además, la madurez nos enseña que nuestra dirección espiritual no es algo que simplemente sucede, sino algo que necesita ser cultivado intencionalmente. Al restablecer nuestras prioridades, debemos considerar cómo nuestras vidas pueden ser un reflejo del amor de Cristo, cómo podemos ser más compasivos y generosos, cómo podemos servir a los demás sin esperar nada a cambio. La vida a menudo nos presenta desafíos y cambios que pueden hacernos sentir perdidos o desorientados, pero cuando hacemos de la dirección espiritual nuestra prioridad, estas dificultades se convierten en oportunidades de crecimiento. Restablecer nuestras prioridades nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra verdadera seguridad no está en las cosas que poseemos ni en nuestros logros externos, sino en nuestra relación con Dios, que es constante e inmutable. Una de las verdades más liberadoras que podemos entender en nuestro caminar espiritual es que el propósito de Dios para nosotros no tiene fecha de vencimiento. No se limita a un periodo específico de nuestra vida, sino que es eterna y se adapta a todas las fases de nuestra existencia. Muchas veces, cuando somos jóvenes, estamos ansiosos por lograr grandes cosas, alcanzar el éxito y dejar nuestra huella en el mundo. Sin embargo, a medida que crecemos, comenzamos a darnos cuenta de que el propósito divino va mucho más allá de los logros externos. En la madurez, lo que realmente importa no son las metas materiales que alcancemos, sino cómo vivimos según la voluntad de Dios, reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. La belleza del propósito de Dios es que no cambia con la edad, se adapta, evoluciona y se manifiesta de diferentes maneras a medida que crecemos. A medida que envejecemos, muchas personas se preocupan de que sus mejores años hayan quedado atrás y que tal vez
sea demasiado tarde para alcanzar grandes objetivos. Sin embargo, el propósito de Dios no se limita a lo que hemos podido hacer en el pasado o a lo que hemos podido lograr en términos materiales. El Señor tiene un plan perfecto para cada etapa de nuestra vida, y esta etapa de madurez trae consigo nuevas oportunidades para servir y glorificar a Dios. Para aquellos en madurez, el llamado divino se puede encontrar en el servicio a los demás, en compartir la sabiduría adquirida a lo largo de los años y en transmitir la fe a las nuevas generaciones. El propósito de Dios en esta etapa de la vida puede ser vivir con un corazón de servicio, mostrar amor incondicional y hacer una diferencia en la vida de quienes nos rodean, sin importar nuestra edad. El propósito de Dios también nos enseña que en cualquier etapa de la vida siempre hay espacio para el crecimiento espiritual. A medida que crecemos, nuestra comprensión de la fe se profundiza y nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. Cada nueva etapa de la vida nos ofrece una nueva oportunidad de servir al plan divino y ampliar nuestro conocimiento espiritual. Esto no significa que debamos abandonar nuestros sueños o aspiraciones personales, sino entender que el propósito de Dios para nosotros es algo mayor que nuestros propios planes. Él nos llama a vivir fielmente, a confiar en Él en todas las situaciones y a buscar su guía, sin importar nuestra edad o etapa de vida. El propósito de Dios es perfecto porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que es mejor para nosotros en cada etapa de nuestra vida. La madurez, por tanto, no es el final de un viaje, sino una nueva fase en la que podemos cumplir el propósito de Dios de maneras únicas y poderosas. A medida que envejecemos, a menudo comenzamos a reflexionar sobre el significado de nuestras vidas y la importancia de nuestras acciones. El servicio permanente a los demás puede ser una de las formas más poderosas de encontrar y vivir el propósito divino. En nuestra juventud, a menudo buscamos el éxito y el reconocimiento personal, pero a medida que maduramos, comenzamos a darnos cuenta de que el verdadero significado de la vida no radica en los logros individuales, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de quienes nos rodean. Servir a los demás es una manera de honrar a Dios y vivir según su propósito, siendo sus manos y pies en el mundo. La madurez nos da una perspectiva más clara sobre lo valioso que es el servicio a los demás y cómo puede transformar la vida tanto de quien sirve como de quien es servido. Encontrar tu vocación en el servicio a los demás no significa necesariamente lograr grandes cosas o tener un rol de liderazgo visible. El servicio a menudo se puede encontrar en pequeñas acciones cotidianas: ofrecer una palabra de consuelo, ayudar a alguien necesitado, dedicar un tiempo a un amigo o familiar. Sin embargo, este tipo de servicio tiene un profundo significado porque está en sintonía con la esencia del amor de Cristo, quien se dedicó a servir a los demás hasta dar su propia vida. El servicio a los demás, especialmente en la edad adulta, también puede implicar compartir la sabiduría adquirida a lo largo de la vida, apoyar a los más jóvenes, cuidar a los mayores y guiar a aquellos que recién comienzan su viaje espiritual. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene un gran valor en el reino de Dios porque refleja el amor y la compasión de Cristo, que debe ser la base de toda acción. Además, servir con propósito es una manera de vivir nuestra fe de manera práctica y verdadera. La madurez a menudo nos trae una comprensión más profunda de que nuestra vida no se trata solo de nosotros mismos, sino de cómo podemos ser una bendición para los demás. En el servicio, encontramos nuestro verdadero propósito al colaborar con Dios para difundir su amor y cuidado por los demás. El servicio a los demás es también una manera de experimentar la verdadera alegría y paz,
porque cuando nos dedicamos al bienestar de los demás, no solo contribuimos a cambiar sus vidas, sino que también transformamos la nuestra. Encontrar el propósito divino a través del servicio no es algo que se limite a una etapa de la vida, sino que es un llamado al que podemos responder a cualquier edad, siendo instrumentos de Dios en un mundo que tanto necesita amor, compasión y cuidado. La oración siempre ha sido una práctica central en la vida de cualquier cristiano, pero en la madurez se convierte en una herramienta aún más poderosa para fortalecer nuestra conexión con Dios. A medida que envejecemos, la oración deja de ser solo una práctica de peticiones y se convierte en una forma profunda de buscar la intimidad con el Creador. Muchas veces, cuando somos más jóvenes, oramos con un sentido de urgencia o buscando respuestas inmediatas a nuestros problemas. Sin embargo, en la madurez, la oración se convierte en un espacio de reflexión, agradecimiento y entrega, donde podemos acercarnos a Dios no solo para pedir, sino también para agradecer y confiar en su voluntad. La madurez espiritual nos permite comprender que la oración no se trata solo de hablar con Dios, sino también de escuchar su voz, dejarse guiar por su espíritu y confiar en su plan divino, aunque no esté claro inmediatamente. El poder de la oración en la madurez está en la profundidad con la que podemos conectarnos con Dios. A medida que envejecemos, hemos pasado por muchas experiencias, algunas difíciles, otras edificantes, y todas ellas tienen algo que enseñarnos. La oración se convierte en una forma de procesar estas experiencias, ofreciendo un espacio donde podemos expresar nuestras dudas, nuestros miedos, pero también nuestra gratitud por las bendiciones que hemos recibido. También se convierte en un medio para encontrar la paz interior, especialmente cuando enfrentamos desafíos como la pérdida de seres queridos, problemas de salud o dificultades financieras. La madurez nos enseña que cuando oramos, no solo le estamos pidiendo a Dios que cambie las circunstancias que nos rodean, sino que nos moldee según su voluntad. La oración nos fortalece espiritualmente y nos da el coraje de vivir con confianza independientemente de las dificultades de la vida. Además, la oración en la madurez se convierte en una práctica de discernimiento espiritual. Como ya tenemos cierta comprensión de las complejidades de la vida, podemos usar la oración para buscar dirección y sabiduría para las decisiones que tomamos. A menudo, las personas más maduras tienen la capacidad de ver las cosas con mayor claridad y objetividad, y la oración se convierte en un medio para pedir a Dios que ilumine nuestro camino y nos ayude a vivir sabiamente. La oración es también un tiempo de entrega, donde podemos poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. A lo largo de la vida, la oración va más allá de una simple práctica religiosa y se convierte en un estilo de vida, un compromiso diario en la búsqueda de la voluntad divina y de la paz interior. La madurez nos da la capacidad de orar con más confianza y así experimentar el poder transformador de la oración en nuestras vidas. A medida que envejecemos, a menudo comenzamos a reflexionar sobre lo que estamos dejando para las generaciones futuras, no solo en términos materiales, sino más importante aún, en términos espirituales. Un legado espiritual es aquel que deja una huella profunda en la vida de los demás, siendo un legado de fe, sabiduría, amor y servicio a Dios. A diferencia de los bienes materiales, un legado espiritual tiene el poder de trascender el tiempo e impactar vidas eternamente. En un mundo que a menudo valora el éxito externo, la verdadera riqueza reside en lo que podemos ofrecer a los demás en términos de enseñanzas espirituales
gestos de amor y ejemplos de vida cristiana. A medida que envejecemos, el enfoque en dejar un legado espiritual se convierte en una forma de allanar el camino para quienes vienen después de nosotros, guiándolos en su propio camino de fe y ayudándolos a construir una base sólida de principios y valores cristianos. Dejar un legado espiritual no es algo que deba planearse solo en los últimos años de la vida, sino algo que debe cultivarse a lo largo de todo el recorrido. La manera en que vivimos nuestras vidas, cómo demostramos el amor de Dios, cómo servimos a los demás y cómo buscamos la santidad en acciones pequeñas y grandes, es lo que construirá ese legado. Cuando reflexionamos sobre lo que queremos dejar atrás, nos damos cuenta de que el ejemplo de vida que ofrecemos a nuestros hijos, nietos, amigos e incluso a la comunidad es el mayor testimonio de nuestra fe. El legado espiritual no está en las palabras que decimos, sino en las acciones que realizamos, los principios que defendemos y la forma en que impactamos las vidas que nos rodean con el amor de Cristo. La madurez nos da una visión más clara de cómo nuestra vida es un reflejo de nuestra fe, y el legado que dejamos es un reflejo de cómo vivimos este compromiso con Dios. Además, el legado espiritual no se limita a un mensaje o enseñanzas formales, sino que también se compone de pequeños gestos de compasión, momentos de oración, actos de servicio y atención a quienes más lo necesitan. En la madurez, empezamos a darnos cuenta de que el mayor legado que podemos dejar es el ejemplo de una vida transformada por la gracia de Dios. A menudo, es en las situaciones más sencillas y en la vida cotidiana que mostramos a los demás lo que significa vivir con fe. No importa si nuestras acciones son vistas por todos o solo por una pequeña comunidad. Lo que realmente importa es la fidelidad con que seguimos la voluntad de Dios, sabiendo que Él es quien da el crecimiento y hace duradero nuestro legado. Dejar una huella espiritual no significa buscar reconocimiento, sino vivir de tal manera que cuando miremos atrás podamos ver que a través de nuestras acciones otros fueron conducidos a la verdad y a la vida en Cristo. El camino de fe que dura toda la vida está lleno de desafíos y obstáculos, pero también de grandes oportunidades de crecimiento espiritual. A medida que envejecemos, los desafíos de la vida pueden volverse más evidentes e intensos, ya sea debido a problemas de salud, pérdidas emocionales o problemas familiares. Sin embargo, en lugar de ver estos tiempos difíciles como algo que debemos temer o evitar, la madurez espiritual nos enseña a verlos como oportunidades para profundizar nuestra fe y confianza en Dios. Cada desafío es una oportunidad para acercarnos a Dios, aprender a depender de Él y fortalecer nuestra esperanza en sus promesas. En lugar de ser algo que nos derriba, el desafío se convierte en un medio para ser moldeados a la imagen de Cristo a medida que nos dejamos transformar por la gracia divina y la guía del Espíritu Santo. Convertir los desafíos en oportunidades espirituales requiere un cambio de perspectiva. En lugar de centrarnos en las dificultades y limitaciones, podemos aprender a ver estos momentos como oportunidades para el crecimiento interior. La fe genuina no es solo creer en tiempos de prosperidad, sino también una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, incluso en tiempos de dificultad. Es en tiempos de adversidad que podemos percibir más claramente la presencia constante de Dios, su paz que sobrepasa todo entendimiento y su capacidad de transformar incluso los momentos más oscuros en fuentes de aprendizaje y sabiduría. A medida que envejecemos, es natural que los desafíos aumenten, pero también es natural que nuestra fe madure y nos enseña a reaccionar con más serenidad, paciencia y confianza.
La madurez espiritual también nos permite ver cómo Dios usa los desafíos de la vida para moldearnos según su plan. Las dificultades a menudo nos obligan a salir de nuestra zona de confort, a depender más de Dios y a descubrir aspectos de nuestra fe que no hubiéramos explorado en tiempos más fáciles. En lugar de quejarnos o despotricar contra las dificultades, podemos aprender a verlas como oportunidades para ser más agradecidos, más compasivos y más centrados en Cristo. Cada experiencia difícil trae consigo una lección espiritual que, si lo permitimos, puede transformarnos de adentro hacia afuera. El camino de la fe, por lo tanto, no se trata solo de momentos de felicidad y logros, sino de cómo respondemos a la adversidad, cómo dejamos que Dios nos enseñe y cómo usamos esas lecciones para crecer en nuestra relación con Él. Ahora que conoces el poder de vivir tu propósito divino en madurez, la pregunta sigue siendo, ¿estás listo para tomar las riendas de tu viaje espiritual y comenzar a vivir con mayor claridad y significado? No dejes pasar esta oportunidad. Comparte tu experiencia u opinión sobre el vídeo en los comentarios. Queremos saber cómo estás viviendo tu propósito y cómo podemos caminar juntos en este camino de fe. Y no lo olvides, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido transformador. Tenemos muchas más revelaciones que pueden cambiar tu perspectiva espiritual y ayudarte a vivir la vida que Dios planeó para ti. Ahora, haz clic en el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Tenemos algo aún más profundo para ti. Soy Valentino y hasta el próximo video. Dios lo bendiga.